Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy, por primera vez, contamos con un filósofo político ruso, Pavel Shalin. Pavel, bienvenido al canal. Encantado, Pascal. Que tengas un buen día. Pavel, ¿puedes contarnos un poco sobre ti y de dónde vienes? También te defines no solo como filósofo político, sino como pensador teológico, como pensador ortodoxo. ¿Puedes explicarnos cuál es tu enfoque para tratar de comprender los asuntos mundiales? Well, thank you for your question. Bueno, gracias por la pregunta. Es difícil resumirlo en unas cuantas frases, pero lo intentaré. Estudié ciencias políticas. Me licencié en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Tengo varios títulos, tanto de universidades rusas como de universidades occidentales, como la Universidad de Glasgow o la Universidad Centroeuropea. En Rusia terminé el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Así que, en cierto modo, tengo la cualificación técnica para hablar de todos los temas que vamos a tratar hoy, si nos guiamos por los diplomas. Sin embargo, hace varios años, especialmente con el comienzo de la guerra, hubo una gran crisis en cuanto al paradigma analítico con el que trabajaba, que era más o menos, digamos, el de las teorías clásicas estándar de las relaciones internacionales, el realismo, el neoliberalismo, el estructuralismo y todo ese tipo de cosas. Structuralism, all these sort of things. To me, they were insufficient to explain maybe the big Para mí, eran insuficientes para explicar quizá la mayor paradoja de lo que podría calificarse como comportamiento irracional. O dirían otros partidos, básicamente elegir estrategias que claramente les perjudicarían desde una perspectiva externa, pero aún así seguirlas con un compromiso increíblemente riguroso. Y hacia 2022, empecé a explorar tradiciones menos populares del pensamiento político y modelos explicativos tanto del comportamiento individual como del colectivo. Así fue como descubrí la tradición de lo que en Occidente se llama teología política. Y hay muchos pensadores, como Wegelin o Carl Schmitt, por mencionar solo un par, quizá los más famosos. Carl Schmitt, and just to name a couple, maybe the most famous. And at the same time, like Russian religious philosophy, y al mismo tiempo la filosofía religiosa rusa, que también es una gran tradición, pero que existía un poco al margen. Además, redescubrir las escrituras de los santos padres de la fe ortodoxa. Y todo ello dio lugar a una manera de entender los asuntos internacionales y políticos como cuestiones centradas en los sujetos. Un enfoque, si se quiere llamar así. Así que lo que intento analizar es cuáles son los deseos, quiénes toman las decisiones, cómo son sus deseos, en qué mundos viven y cómo en esencia esos deseos son mutuamente excluyentes o pueden llegar a coexistir. Y como resultado, este cambio de paradigma me llevó básicamente a ser quien soy ahora. This shift in my paradigm resulted basically in what I am right now, and you can follow my work mostly in Russian. Puedes seguir mi trabajo, sobre todo en ruso. Diría que el 80 o el 90% está en ruso, pero ha resultado muy útil para el público ruso hablante ver el sentido, las razones que hay detrás de las acciones. No se trata solo de hablar de los hechos o de las decisiones que se toman, sino de por qué la gente toma ciertos tipos de decisiones, sin intentar juzgar, sino tratando simplemente de entender. Puede que a ti te parezca una locura, pero esa es la visión del mundo de esa persona. Eso es lo que desea, y para él es la opción más lógica. Algo así en pocas palabras. En pocas palabras, pero profundicemos un poco más. Dentro de ese marco, porque parece que distingues entre la visión del mundo y los deseos, ¿la visión del mundo influye directamente en el deseo o son cosas diferentes? Absolutamente. Absolutely. Yeah, what I think is weakness. Sí, creo que una debilidad de las teorías clásicas de las relaciones internacionales es que, la mayoría de las veces, seguimos dando por hecho que nociones como la seguridad, la prosperidad o el desarrollo son universales, que significan aproximadamente lo mismo para todas las personas. Y creo que, sencillamente, no es así. En mi opinión, no existe una racionalidad común. Hay distintas visiones del mundo, y toda racionalidad, podemos llamarla logos, depende de una determinada visión del mundo, de una determinada visión ética,
de una determinada interpretación de la historia, de una determinada interpretación sencillamente de lo que es la realidad. Y cada uno de nosotros actúa constantemente dentro de ese marco. Hoy en día es complicado, porque intuitivamente todos tratamos nuestra propia visión del mundo como si fuera evidente por sí misma. Y muy rara vez nos molestamos de verdad en conocer una alternativa real. Nos aterra un poco. Se puede decir, no, pero hablamos muchísimo de diversidad y vamos, todos estamos de acuerdo en que somos diferentes. No, en realidad no. Cuando la gente habla de diversidad, la mayoría de las veces dice, no, creemos en las mismas cosas, pero de manera distinta. O puede que todos tengamos un aspecto diferente, pero en realidad creemos en las mismas cosas. Y yo creo que no es así. De hecho, y quizá les sorprenda, para los responsables políticos rusos, por ejemplo, y para la cultura rusa en general, es realmente difícil aceptar que lo que nosotros consideramos evidente no lo es para otras personas. Y eso crea enormes problemas. Básicamente se puede decir que el juego de la política internacional es un juego del teléfono escacharrado. Y en muchos sentidos eso crea una de las principales razones del carácter a la vez trágico y cómico de este fenómeno o de esta cuestión. Así que básicamente el argumento central es muy sencillo. No existe una racionalidad común y no existe una visión del mundo humano verdaderamente universal. No existe una visión del mundo humano universal básica, común a todos. Hay distintas visiones del mundo, todas ellas centradas en torno a un determinado sistema ético que, a su vez en última instancia, en su límite, tendrá alguna comprensión religiosa de la realidad, es decir, algún fundamento teológico. Y toda decisión que toma un sujeto se da dentro de ese marco. Y dentro de ese marco existen sus deseos. Existen sus deseos. Algo así. Hola, solo una nota muy rápida. La mejor manera de apoyar este canal es suscribiéndote a mi Substack gratuito. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí, o conseguir algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Y sobre esto, según tu comprensión, ¿operamos dentro de una realidad independiente del observador? ¿O toda forma de realidad depende siempre de la persona que la observa? Bueno, yo diría que, teológicamente hablando, obviamente existe una realidad objetiva, pero es una realidad objetiva que depende de Dios. Es objetiva porque tenemos a Dios y desde su perspectiva, esa realidad objetiva universal sí existe. Sin embargo, y aquí está un poco mi línea complicada, por un lado la realidad objetiva existe, el mundo existe. Por ejemplo, si salto desde un edificio de 10 plantas, me haré muchísimo daño, y muy probablemente moriré. Sin embargo, si dentro de mi visión del mundo, y esa es la parte complicada, creo de verdad que puedo volar, digamos que estoy loco, o que simplemente creo de verdad que puedo volar, entonces, para mí ese hecho no existe hasta que tomo la decisión. Y esa es la parte complicada. No ves aquello que tu visión del mundo no te permite ver, algo así. Algunas personas pueden entrenarse. Requiere un esfuerzo enorme llegar a asumir de verdad, digamos, la capacidad de ver al menos la base de distintas visiones del mundo. Pero creo que de ahí surge esta paradoja. La realidad objetiva existe y podemos esforzarnos por comprenderla mejor. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de decisiones que se toman, no es espalda de verdad tenemos que analizarlo precisamente como una intersección entre una realidad objetiva, o al menos cierta comprensión de que existe una realidad objetiva, y también entender cuál es la visión del mundo sobre esa realidad. Porque en términos de acción, insisto, quizás sea un poco radical, pero en el 99% de las historias que conozco, la gente actúa según lo que cree, no según lo que le gustaría. Y cada vez que creen en algo,
piensan que es objetivo. Por ejemplo, por eso un argumento pragmático normalmente no funciona. Puedes presentarle a alguien, pongamos el caso de Europa y Rusia en términos de comercio económico y demás, cientos de miles de documentos que expliquen básicamente que esta decisión es óptima desde el punto de vista económico. Pero si, desde mi visión subjetiva, esa decisión simplemente no encaja, si no puede ser porque no puede ser, todo ese trabajo racional y pragmático será inútil. Así que algo de este tipo. Tomaré la decisión simplemente porque creo que nosotros, simplemente porque necesito proteger mi estatus. Por ejemplo, yo soy civilizado, ellos son bárbaros. Nosotros somos el jardín, ellos son la jungla y necesito proteger mi condición de jardín. De eso se trata. Y la simple cooperación pragmática entre la jungla y el jardín es imposible porque lo es. Entonces, digamos, ¿es objetivamente posible la cooperación? Sí. ¿Importa eso para la decisión que se toma? Ya veo. Y dentro de ese marco, ¿cree entonces que podríamos explicar, por ejemplo, cosas como los 21 paquetes de sanciones de los europeos? Es como la creencia de que tiene que ser bueno y por tanto funcionará. Eso es lo que los motiva. En cierto modo es algo aún más amplio y más básico. Digamos que aquí entra más bien mi forma de expresarlo. Yo creo en una visión objetiva del mundo. Y para mí esa visión objetiva de la naturaleza humana es una comprensión ortodoxa del ser humano, del pecado, de las pasiones, de los deseos, de los vicios. Y uno de los mayores vicios con los que todos luchamos, aunque cada uno lucha de una manera distinta, es el vicio del orgullo. Entonces, ¿qué ves en las sanciones? Imagina que eres un responsable de tomar decisiones en Bruselas. Apruebas paquetes de sanciones, y dentro de ti, algo muy importante, vives, y toda tu vida transcurre en un mundo donde Occidente, durante 400 años, puede doblegar a cualquiera, donde tú eres el centro, donde tú eres el civilizado. Y cuando das una orden, nadie cuestiona esa orden. Ese es más o menos el mundo de los comisarios de Bruselas. Y está bien porque al final llevas a todo el mundo hacia ese estándar, digamos, de orden liberal basado en normas de una forma u otra. Es decir, es una combinación de valores liberales y de la combinación de, básicamente eres un amo benevolente. Esa es tu visión del mundo. Y, de nuevo, a estas alturas no tienes que decir si es correcta o incorrecta. Solo tienes que aceptar que esa es la visión del mundo de quien toma las decisiones, y entonces toma acción. Así que Rusia rompe ese orden desde tu perspectiva. Se rebela contra este orden. Se rebela contra vuestro derecho a ser quienes sois. Eso es muy importante. No se trata solo de pragmatismo. Y este acto de desafío desde vuestra perspectiva hace que toda vuestra imagen simbólica de la realidad se vea amenazada. Así que intentáis emplear vuestros esfuerzos, la fuerza que tenéis a vuestra disposición, para aplastar esta rebelión. No funciona. Bueno, el primer intento no funciona. Y aquí tenéis 3 opciones. Opción 1. Examinar realmente el contexto. Ver por qué la decisión no funcionó. Quizás vuestra visión del mundo no era completa. Vuestra visión del mundo no era correcta. Puede que tu comprensión de la realidad a la que has dedicado toda tu vida fuera simplemente errónea y necesites ajustarla para tomar mejores decisiones. Bueno, eso es increíblemente difícil. Una minoría absoluta de personas es capaz de dar ese paso. Así que pasamos a la segunda opción, que es redoblar la apuesta. Es decir, si no funciona, mi visión del mundo no puede estar equivocada. No es posible porque no puede serlo. Así que supongo que simplemente no lo hice lo bastante bien. Pues vamos a esforzarnos más. Básicamente estoy protegiendo mi núcleo simbólico. Estoy protegiendo el núcleo de mi visión del mundo. Y en el fondo, si el efecto no encaja en mi visión del mundo, bueno, peor para el efecto. Más o menos funciona así.
Y el problema de la opción número 3, es decir, esa tercera opción, es que es la más difícil. Y eso explica, en cierto modo, por qué estamos en esta espiral de toma de decisiones negativas. Cuantos más errores voy arrastrando a lo largo del camino, mayor es la decisión final. Así que mi decisión final, es decir, que las decisiones que se tomaron fueron equivocadas, que la visión del mundo lo fue, y que yo soy responsable de ello. Es asumir la responsabilidad y, en la práctica, experimentar una muerte simbólica o una muerte política. O, dicho de otra manera, y lo digo literalmente, una muerte simbólica es como si mi visión del mundo muriera. Si cambio una visión del mundo, una imagen simbólica de la realidad, por otra imagen simbólica de la realidad, se puede decir que una imagen muere y surge una nueva, pero sigue siendo una experiencia de muerte. La muerte política está muy clara. Imaginen a políticos diciendo, ¿sabéis qué? 21 paquetes de sanciones, todos los costes para nuestra economía, todos los costes para vosotros. Sí, fue un error, lo sentimos. Bueno, me imagino que les resultaría muy difícil seguir con esta carrera. Así que políticamente estarás muerto de una forma u otra. Por tanto, obviamente no quieres hacerlo, porque al final no puedes equivocarte. Básicamente no eres un pardillo. Por ejemplo, está ese famoso video del señor Zelensky, creo que de 2019, hablando con soldados ucranianos en el Oblast de Donetsk. Y básicamente les está diciendo exactamente eso, pero yo no soy un pardillo, ya ni el ojo. Ese tipo de cosa. Y por ejemplo, ese simple deseo de no ser un pardillo, o de aceptar que eres un pardillo. Y por ejemplo, si de repente vives en un mundo en el que Rusia no es solo una gasolinera, su economía no está hecha añicos, su ejército no es de segunda categoría, o sencillamente sus preocupaciones cuentan, o simplemente puede limitar tus deseos, puede limitar tus oportunidades. Así que tienes que tenerlo en cuenta. Tiene derecho a decirte que no puedes hacer A, B o C. Pero fijémonos, por ejemplo, en el contexto de la expansión de la OTAN. Podemos hablar más de ello después. Pero observemos que la postura europea y occidental era muy concreta. No se trataba tanto de que Ucrania se uniera a la OTAN, aunque obviamente también era el caso. Pero para estos funcionarios gubernamentales, y luego puedes encontrar citas, era muy importante decir, no, tenemos derecho a aceptar a quien queramos. Nadie tiene derecho a decirnos que no podemos aceptar a alguien en la OTAN, ¿lo ve? Así que se trata de estatus, se trata de derechos, se trata de su comprensión de la realidad. Y para muchos políticos europeos es mejor sufrir las consecuencias de, no sé, sobre todo porque en realidad no son ellos quienes las sufren. Sí, perdón, mi ordenador, hay que editar esto. Vale. Así que básicamente, para ellos, es mejor dejar que la situación empeore antes que cuestionar ese núcleo simbólico de su mundo. ¿Entiende? Básicamente es como si vivieran en el mundo de 1991 y preferirían morir simbólicamente, o, en el caso de Ucrania, por ejemplo, literalmente, y quién sabe qué vendrá en el futuro, antes que aceptar que esta visión del mundo no es coherente, por ejemplo. Entonces, ¿esto es un fenómeno psicológico, según lo entiende usted? ¿O también tiene... Bueno, es como... Yo lo llamaría las masas que se crean, ¿no? Porque se cree como grupo, y se fomenta un grupo que luego le sigue, le apoya, aplaude y demás. Así que, en realidad, es más un fenómeno político que psicológico. Yo diría que la mejor palabra para definirlo es simbólico. Entonces, ¿qué significa el simbolismo? Significa que existen ideas inmateriales, si se quiere decir así, que existen logos y que luego se encarnan en las personas. Y el símbolo es la unidad entre un significado inmaterial y la forma material de ese significado. Y en cierto modo se puede ver este enfoque así. Observamos qué significados encarnan básicamente las distintas personas. Y entendemos que el abanico de decisiones posibles para quien toma decisiones está limitado por esa clase de significados inmateriales que encarna en sí mismo. Y evidentemente esto vuelve a reforzarse. ¿Puede cambiar quien toma decisiones? Sí.
Y toda tradición profunda tiene una palabra o una vía para esta forma de cambio. Por ejemplo, a veces es como una iniciación o hay gente que pasa por... Se puede profundizar mucho desde el punto de vista antropológico y etnográfico en lo que implica un cambio de visión del mundo. Pero todos son bastante coherentes entre sí. Es una experiencia que no es la muerte, pero se parece a la muerte. Así que en términos de lo que experimenta una persona, es muchísimo. Y sencillamente no. Es decir, la gente no quiere hacerlo, especialmente dentro del paradigma liberal. Así que prefieren dejar que la situación avance hacia lo que se diría que es peor, hacia lo que se puede llamar una pulsión de muerte, o la lógica que hay detrás de la conducta suicida, algo así. Y eso es lo que podemos ver y eso es lo que está ocurriendo. Y yo diría que el problema de la teoría de las relaciones internacionales, por ejemplo, es que infravalora mucho estos fenómenos. Por ejemplo, de reporten tours aan der Fitsobkeride, ni like torstar de acuerdo way significados escribí. Y sencillamente no es así. El realismo, en particular, tiene ese enorme problema. Básicamente, presenta ciertos conceptos como absolutos, como si todo el mundo los compartiera. Incluso conceptos como la anarquía, o bueno, la seguridad y la maximización de la seguridad. Como si todos los estados y todos sus dirigentes entendieran lo mismo por maximización de la seguridad. Así que, por vuestra parte, no. Tenemos que tener en cuenta que la maximización de la seguridad para Vladimir Putin puede ser completamente distinta de lo que significa para Donald Trump, para Graham o para algunos de los neoconservadores, que entenderán cosas completamente diferentes. Y luego tratarán de alcanzarlas, aunque la maximización de la seguridad sea su estrella polar absoluta. Sí. En primer lugar, diría que no es cierto que maximizar la seguridad sea por sí mismo el valor supremo evidente. No tiene por qué ser algo evidente. Pero el problema es aún mayor. Incluso si aceptamos que todos podemos estar de acuerdo en que, para un estadista, la seguridad es bastante importante, el significado de esa seguridad no es el mismo para todos. Está inserto en el orden simbólico en el que vive cada uno. Esa es, en cierto modo, la seguridad. Una de las cosas que más me llama la atención, o que todavía me desconcierta mucho, especialmente del enfoque occidental, es que parecen proyectar constantemente su propio comportamiento, o cómo se comportarían ellos sobre los demás. Por ejemplo, interpretan a Rusia, a Vladimir Putin, diciendo, quiere apoderarse de Europa y quiere controlarnos a todos, cuando en realidad, sí. Creo que eso es lo que a ustedes les gustaría hacer. Les encantaría dividir Rusia y controlar a los rusos. Así que, en cierto modo, proyectan sus deseos sobre el otro, y luego dan por hecho que debe actuar movido por esos deseos. ¿Cree también que eso es algo inherente a la forma en que actúa la gente? Yo diría que es inherente. Y se puede decir que, por ejemplo, el deseo de Vladimir Putin durante, digamos, los primeros 20 años de sus mandatos y el deseo ruso en los años 90 de esa cooperación pragmática con Europa respondían exactamente al mismo proceso. Es decir, básicamente era lo que él quería que fuera y asumía que la otra parte quería lo mismo. Por eso, por ejemplo, se pueden encontrar esas quejas, por lo demás extrañas y, un poco débiles, de nos traicionaron. ¿Cómo nos traicionaron? Nos mintieron. ¿Cómo pudieron? Mientras que, por ejemplo, en general, históricamente hablando, sí, los políticos mienten. Y sí, persiguen objetivos distintos. Entonces, ¿por qué le duele tanto? Porque, según su concepción inicial, alguna forma de arquitectura de seguridad paneuropea auténtica que condujera a una paz global y a una prosperidad paneuropea era algo evidente. Aquí solo hay que recordar que procede del entorno de la escuela del KGB de principios de los años 80.
Y la mayoría de la gente es como oscuro y sombrío, pero en real surgió dentro de la Unión Soviética, todo eso pro-occidental y pro-europeo. Toda esta idea de la convergencia no procedía solo de los disidentes liberales. Surgió, por así decirlo, dentro del propio aparato estatal soviético. Y su sueño de convergencia, de una asociación respetuosa, esa es, por ejemplo, la expresión que acuñó, le parecía algo casi evidente. Decía, estoy dispuesto a tratarte como a un socio respetable y doy por hecho que tú me tratas del mismo modo. Mientras que, por ejemplo, en el enfoque occidental de la realidad, sencillamente no existe eso de una asociación respetuosa. Se basa en la dialéctica amo-esclavo, es decir, lo siento, si perdiste, perdiste, y perdiste en 1991. Aquí están las condiciones de tu rendición. ¿Por qué debería importarnos tu opinión? Y para él era no perdimos en 1991. Más bien, acordamos voluntariamente enterrar los actos de guerra para lograr esa convergencia y prosperidad en todo el continente. Y se puede ver cómo precisamente, incluso en este relato, estos relatos no encajan entre sí, pero la gente toma decisiones basándose en el relato en el que vive. Ese es exactamente un ejemplo de por qué importa entender la arquitectura simbólica de la visión del mundo de un político. En este escenario tienes un relato de Vladimir Putin en el que una asociación respetuosa es el objetivo común deseado. Y ese relato, a su vez, se sustenta en la historia de la Segunda Guerra Mundial, tal como la entienden los rusos, que nosotros, pese a todas nuestras diferencias, todas las personas de buena voluntad, nos unimos y destruimos el mal absoluto. Y por eso deberíamos luchar unos contra otros. Utilicemos ese ejemplo positivo y construyamos juntos prosperidad, algo por esa línea, pero desde el respeto. Así que tratémonos con respeto. Y el relato occidental de amo y esclavo, de ganador y perdedor, de rendición en 1991, es un relato completamente distinto, que sencillamente no tiene una palabra para una asociación basada en el respeto. Si se fijan, Occidente sencillamente no tiene una palabra para ello. Hay una palabra como aliado, que es muy específica. E incluso diría que la palabra aliado, por ejemplo, vuelve a reflejar un gran malentendido entre los rusos y Occidente. Eso es lo que los rusos entienden por amistad. Es decir, básicamente Rusia equipara la amistad con las alianzas, pero sencillamente no es así, porque la amistad es algo ético y metafísico, mientras que los aliados son circunstanciales, se basan en determinados intereses. Y claro, si cambia el juego, pues ya no somos aliados, ¿de acuerdo? La situación ha cambiado, ya no somos aliados. Y por eso vale, fuimos aliados contra el nazismo, pero en 10 años pasamos a ser algo así como sigue siendo el animal bárbaro que me hace daño, etcétera, etcétera. La clave, y creo que esto es importante para su audiencia, es que el objetivo de entender estas historias no es juzgarlas de entrada, sino aceptar que importan. Algo que a usted le puede sonar a locura, como por ejemplo, digamos, el deseo de Putin de establecer una asociación, puede sonar a locura para un europeo corriente. Pero aún así puede ser el sistema de valores o el orden simbólico desde el que toma sus decisiones. Y si de verdad quieres entender mañana qué podría hacer en el futuro, tienes que entender su margen de actuación. Para los rusos es igual de importante. Incluso si quieres una asociación, tienes que entender que Occidente no quiere una asociación. Simplemente, lo que quieres de Occidente no está sobre la mesa, así que tienes que entenderlo. Y aunque, de nuevo, puedas considerar una locura que esa asociación no esté sobre la mesa, si tu objetivo es comprender y analizar la realidad internacional, tienes que verla exactamente como es, no como te gustaría que fuera. Sí, pero eso es muy difícil de hacer, insisto. Porque estoy totalmente de acuerdo con cómo lo describes. Porque lo que a ti te parece evidente debe parecerles evidente también a los demás. Pero es especialmente difícil
cuando en realidad desde el otro lado tienes una jerga similar, ¿no? Y es muy bueno que señales que en los años 80, en esos años de formación de Vladimir Putin, básicamente tienes desde Occidente la jerga de la cooperación, mientras Gorbachev hablaba de la Casa Común Europea. Gorbachev was speaking of the common European home. George Bush Senior was speaking of George Bush padre hablaba de ello, ya sabe, desde Portugal. Ellos también tenían una idea, y están personas como Jack Matlock y demás, diplomáticos estadounidenses brillantes, que realmente hablaban en esos términos, y que quizá tenían la misma comprensión. Pero estaba el otro grupo, la otra gente, que se impuso, y luego básicamente durante 10 años vendió a Rusia. Y para Vladimir Putin, esto debió de parecer una serie de malas decisiones internas. Así que lo único que tenemos que hacer es corregir eso, y luego explicar la posición rusa. Tenemos que explicarla mejor. Tenemos que explicarlo mejor. Tienes que explicarlo mejor. Y él intentó explicarlo durante 20 años, hasta que quedó claro que no funciona así. Incluso ahora, se puede utilizar hint una session drusam hort. It's like cell explore, stale isn't to me the sepir to the north, and no party in the remata centimeter. Por eso siempre recurre a la historia, con discursos de una hora. Es parte de esa explicación, para volver a partir de una comprensión común. Así que, ¿es Rusia? ¿O es que los actuales dirigentes rusos no entienden cómo funciona la comprensión en el otro lado? Bueno, menos. Quiero decir, yo diría que es un conflicto muy interno dentro de la élite rusa. Y cuando digo conflicto no me refiero a una pelea política, sino más exactamente a una transformación simbólica. La generación más joven de la élite rusa, los que ahora tienen, digamos, entre 40 y 50 años, es mucho más radical. No tienen ningún tipo de fascinación por Occidente como sí la tenían, por ejemplo, quienes vivieron sus años de formación en los 80 y los 90. Y tampoco sienten apego sentimental por Europa, por ejemplo, por la idea de una casa común europea. No, en realidad no. Lo diría así. Son mucho más receptivos a buena parte de la retórica de Karaganov, a ese tipo de retórica. Pero quiero señalar un tema importante. Lo has planteado precisamente en relación con la cuestión del lenguaje, lo que hoy en día lo hace aún más difícil. Porque, por ejemplo, incluso cuando yo estudiaba, todos adoptábamos más o menos este tipo de lenguaje liberal, universalista y globalista. Y aunque pensemos que no es así, por ejemplo, el lenguaje de las Naciones Unidas sigue siendo liberal y globalista en su diccionario básico. Si rastreas su origen filosófico, en cierto modo sigue viniendo de ahí. El problema es que todos los actores de la escena global hablan ahora, más o menos, especialmente a nivel oficial, el mismo lenguaje. Pero el significado que hay detrás de cada palabra sigue dependiendo del orden simbólico interno. Y eso es lo que hace que sea tan difícil de entender. Porque, por ejemplo, tenemos esta situación actual en Ucrania. Se da cuenta de que todo el mundo habla de paz. Todo el mundo, literalmente todo el mundo, habla de paz. Pero lo que Rusia entiende por paz, lo que Ucrania entiende por paz, lo que los responsables ucranianos entienden por paz, lo que Estados Unidos entiende por paz, lo que Europa entiende por paz, son conceptos de paz diferentes. La palabra es la misma, pero el significado detrás de la palabra es distinto. Y no es solo distinto, es opuesto. Es decir, ni siquiera dentro de la misma palabra hay una base para la unidad. Pero eso, desde una perspectiva mediática y propagandística, porque, seamos claros, la calidad de la comprensión mediática ha caído de forma significativa. Vivimos en una era mediática en la que, por decirlo así, la reputación vale muy poco, y existe ese afán de exagerarlo todo. Y por eso, por ejemplo, como ocurre a menudo, la gente saca una frase de contexto y luego dice, claro, Putin dice, que estamos abiertos a la paz. Y todos los medios, Putin ha dicho,
Putin ha dicho que está dispuesto a poner fin a la guerra, etcétera, etcétera. Pero no es así, porque cuando Rusia dice estamos preparados para la paz, lo que quiere decir es, estamos preparados para celebrar una conferencia de paz que consagre nuestras exigencias en un marco jurídico oficial, por ejemplo. Pero si no conoces el contexto, es fácil interpretarlo como quieres interpretarlo, incluso si actúas de buena fe. Y si actúas de mala fe, se puede ser tast o carga cognitiva para la manipulación deliberada, para gros especiales dirigidas a estos actores. Manipulation directed at different actors. Absolutely true. So, but that leaves us then with this. Absolutamente, totalmente cierto. Pero eso nos deja esta pregunta. La incomprensión, el no querer entender o la negativa a entender forman parte integral del juego de quienes participan en esto. De verdad. Me cuesta creer que tú y yo, como observadores de esta tragedia, podamos tener esta conversación e intentar averiguar cuáles son los factores que motivan a estos actores, pero que los propios actores no hagan eso entre ellos. Así que, ya sabes. Por eso digo a menudo que los europeos son extremadamente hipócritas. Tienen que entender que, después de 21 paquetes de sanciones, no hay ninguna posibilidad de que la próxima ronda vaya a romperle el cuello a la bestia, ¿verdad? De nuevo, como decías, no puedes aceptar de repente la muerte política y decir que fue un error. Pero la retórica que lanzan no es el sistema de creencias que hay detrás de la decisión. No, bueno, depende. Hasta cierto punto sigue siéndolo, porque sigue basándose incluso en sus, digamos, propuestas de paz, al menos en este sistema de valores según el cual nosotros determinamos las reglas. Es decir, básicamente, así interpretarían los europeos su actual propuesta de paz, entre comillas. Vale, de acuerdo. Benévolamente, aceptamos congelar el conflicto y vamos a integrar lo que quede de Ucrania en nuestras estructuras militares. Pero les decimos a los rusos, vale, quedaos con lo que os quedéis, pero nunca lo aceptaremos. Así que será una zona gris y de una forma u otra acabaréis devolviéndolo. Y al final, no habréis conseguido nada. Y en última instancia, hemos ganado nosotros. Esa es más o menos la idea. Agradecemos amablemente vuestra atención. Esa es ahora mismo la idea de paz de Europa. Y se puede decir que así es como esto. Y por eso, por ejemplo, en mi opinión, se explica este fenómeno. Creo que uno de sus invitados, Alexander Mercoris, lo ha señalado muchísimas veces. Europa negocia consigo misma. Pero también es muy importante porque su propuesta de paz, entre comillas o incluso sin comillas, tiene que encajar dentro de su esquema simbólico exacto. Y si dicen aceptamos amablemente su rendición, bueno, eso no daña los fundamentos de esta fe de Bruselas, por llamarla así. No es lo ideal, pero sigue estando dentro de los límites de lo posible. Lo que no puede aceptar, es la realidad de la derrota. Nosotros somos los buenos. Los buenos siempre ganan. No podemos ser derrotados por los malos. Si los malos nos derrotan, significa que nosotros somos los malos, porque solo los malos pierden. Así que ya ve cómo empieza a funcionar este razonamiento circular. Sí, y la negociación entre los propios europeos consiste, en cierto modo, en decidir colectivamente hasta dónde llega nuestra aceptación, hasta dónde llega nuestro margen de lo posible. Y ese es el resultado, ignorando simplemente que ese margen sigue estando muy lejos de cualquier cosa que resulte de algún modo razonable para los rusos. Sí. Sí, pero tu objetivo último es proteger tu propia imagen simbólica, no la imagen simbólica rusa. Y Dios no lo quiera, digamos, tu propósito. Así que necesitas mantenerte constantemente dentro de esa imagen simbólica. Por eso planteo la cuestión del deseo. ¿Cuál es el propósito de un político? Y desde esta perspectiva, obviamente nada de esto es hipócrita en cierto modo. Pero esa es una historia mucho más profunda y larga. ¿Cómo acabamos en una realidad kantiana, en la que no puedes hablar de la realidad de la guerra, ni siquiera desde una perspectiva histórica, por ejemplo?
y siempre tienes que combinarlo con el mantra liberal. Pero, digámoslo así, obviamente ninguno de los bandos tiene la paz como su valor supremo. Y hay una comprobación muy sencilla. Yo diría que incluso los rusos son un poco hipócritas cuando hablan de paz. Porque creo que estarán de acuerdo en que en las relaciones internacionales, la paz no puede ser el valor supremo. Porque ¿cuál es el camino más rápido hacia la paz? Imaginemos una imagen simbólica en la que la paz, entendida como ausencia de conflicto, sea realmente el valor más alto. Realmente el valor más alto. Entonces todo lo demás queda subordinado a ese valor, porque esa es la naturaleza de una jerarquía de significados. Si algo ocupa el lugar más alto en esa jerarquía, todo lo demás queda subordinado. Bien, si en la cima de su jerarquía de significados está de verdad la paz, el camino más rápido hacia la paz es la capitulación. Así que si esa ausencia de conflicto es realmente el valor supremo, simplemente ríndanse. Pero obviamente nadie quiere hacerlo. Así que queremos la paz en nuestros propios términos. Y eso significa básicamente que hay valores más altos que determinan nuestras acciones. Ese es solo un ejemplo del tipo de análisis que intento explicar las decisiones que tomamos. Es una observación muy buena y muy cierta. Lo que acabas de describir es en realidad el núcleo del pacifismo absoluto. Eso es lo que dirán. Un pacifista absoluto dirá, sí, si me atacan me rindo, porque la paz es el valor supremo. Pero precisamente por eso la mayoría de la gente no es pacifista. Sí, no, y diría que sería raro de explicar, pero aquí surge el problema de la hipocresía. Vivimos en un clima ético mediático en el que tienes que hablar de la paz como si creyeras que es el valor más elevado, pero obviamente nadie cree que sea el valor más elevado. Europa cree que la paz es, digamos, la paz liberal, digamos, la paz paneuropea de la Unión Europea, o lo que algunos llamarían el proyecto del Imperio Europeo, etc. Un valor universalista liberal, un orden basado en reglas. Ese es el valor más elevado, la paz dentro del orden basado en reglas. La concepción rusa de la paz es la paz dentro de, digamos, el enfoque histórico. Sigue teniendo muchas contradicciones, pero más o menos sería alguna combinación del enfoque histórico y el enfoque soberano. Así que existen estados soberanos, pero no surgen de la nada. Tienen detrás tradiciones históricas profundas, por así decirlo, y esas tradiciones deben respetarse para que alcancemos la máxima prosperidad o algo por el estilo. Es muy diferente del enfoque europeo-estadounidense, es muy diferente de ambos enfoques, por así decirlo. Y entonces se complica. Y una parte importante de esta teoría es que pone muchísimo énfasis no solo en la soberanía positiva, sino también en la soberanía negativa. ¿A qué me refiero? La soberanía positiva es tu capacidad para hacer algo, y la soberanía negativa es tu capacidad para impedir que alguien haga algo, que rompa algo, básicamente. Sí, para impedir que alguien se una a un grupo de otros. Sí. No, simplemente para bloquear cualquier decisión. Quiero decir, es muy sencillo. Tomemos esta historia de Anchorage. Imaginemos que en el caso de Anchorage, la cuestión es la soberanía ucraniana. ¿Tiene Ashani alguna soberanía positiva en este momento? No, en realidad no. No puede crear nada. Es un estado condenado. Su poder está básicamente en una espiral suicida. Y se ven las pérdidas militares, las pérdidas territoriales, las pérdidas económicas y las pérdidas demográficas. Han perdido hasta ahora como la mitad de su población desde 1991. Es una clara espiral de muerte. Pero ahora todavía tienen soberanía negativa. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si el gobierno ucraniano, desde su visión del mundo, no acepta el supuesto acuerdo de paz negociado por Trump, Europa, Rusia, todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero si ellos no aceptan, el acuerdo no sale adelante. Y ese es el verdadero poder de la soberanía negativa. Por eso cuando tienes, por ejemplo, un conflicto en el que, digamos, hay 6 partes luchando, cada una con una visión del mundo diferente,
Basta con que una de ellas no esté de acuerdo con esto, o con que esta decisión sea imposible para esa parte para que la decisión no se produzca. Esa es, en mi opinión, la lógica detrás de lo que llamarías la actual espiral de escalada. Así que, incluso si... Vale, perdón, sigue. Okay, sorry, go on. Sorry, I don't want to interrupt you. No, perdón, no quería interrumpirte. Me gustaría plantear esta cuestión, porque a veces sí vemos en las relaciones internacionales momentos en los que se producen negociaciones auténticas entre las partes en guerra, y en los que un verdadero acuerdo negociado acaba poniendo fin a una guerra. Por ejemplo, la forma en que se negoció la guerra de Vietnam entre los franceses y los vietnamitas. Y también la forma en que, al final, con los estadounidenses, ya sabes, fue derivando hacia su fin. ¿Cuándo ocurre eso? Porque no podemos dar por hecho que las dos visiones del mundo converjan, pero sí podemos tendríamos que asumir que algo conduce a que esas dos partes acaben convergiendo inevitablemente. Quiero decir que aquí entra en juego la realidad. Así que de un modo u otro, se puede decir que hay distintas visiones del mundo. Una está más cerca de la realidad y otra más lejos. Y al final, la que esté más alejada pagará el precio máximo. En la historia de Vietnam, hubo enormes perdedores. De nuevo, varias administraciones estadounidenses perdieron, en la práctica, un enorme capital político y aceptaron su derrota. Al final, Estados Unidos aceptó su derrota. Eso es lo que ocurrió en Vietnam. Y los perdedores definitivos fueron obviamente Vietnam del Sur. Vietnam es un paralelismo muy bueno. Para una audiencia occidental, lo que Ucrania es, no lo que es, sino a lo que se parece más o menos desde la perspectiva de la teoría internacional, es básicamente Vietnam del Sur. Y básicamente para que terminara la guerra de Vietnam, Vietnam del Sur tenía que desaparecer, así que Vietnam del Sur tenía que morir. Y eso es más o menos lo que ocurrió. Solo quiero decir que en unas negociaciones entre dos partes, por ejemplo, pueden Rusia y Estados Unidos o Rusia y Europa llegar en teoría a un acuerdo o a cierto entendimiento. Pues sí, pero no con Ucrania en escena. Y esa es la parte trágica. Fíjense en lo que dije. En una historia compleja, con 6 partes, basta con una sola parte para cualquier posible acuerdo. Es una manera therefore es limitar y mimir. Limitar y... Sobre todo si uno de ellos es un aliado completamente dependiente. Ya veo. Pero ¿qué piensa del ejemplo de Japón? En cierto modo hizo algo muy improbable, si tenemos en cuenta nuestra conversación: admitir la derrota. En palabras del emperador japonés en 1945, soportar lo insoportable y aceptar que todo había terminado. Bueno, sí que lo recuerdas. Perdona, tengo la mala costumbre de interrumpir. Lo único que quería decir es que había un contexto muy concreto para esa decisión: el lanzamiento de 2 bombas nucleares sobre Japón. Antes de eso, estaban dispuestos a luchar hasta el final, hasta el último momento. Así que, por desgracia, y es mi opinión, básicamente ahora mismo estás demostrando la posible verdad o el sentido de la lógica de escalada de Karaganov. Es decir, estás poniendo a alguien en una situación en la que tiene que sufrir lo insoportable. Hay que crear una alternativa todavía peor, aún peor. La cuestión es que los japoneses tenían la opción de continuar, y había 2 facciones. La facción partidaria de la guerra decía: no, 100 millones de mártires, queremos sacrificar a todo el mundo, lo preferimos antes que rendirnos. Eran ellos, los ideólogos, quienes creo que más se acercaban a lo que usted describió al principio. El otro grupo, en cambio, decía: no, si queremos preservar la nación, debemos rendirnos ahora para salvar todo lo que podamos. Al final, se impusieron, pero es un proceso político difícil. Quiero decir, creo que ni siquiera es un proceso político. Es algo que roza el heroísmo, la santidad o algo así.
Es como si no pudieras tomar esta decisión racional basándote en la razón. Necesitas algún tipo de grupo heroico, supranacional, digamos, que asuma la responsabilidad última. Y en el caso de Japón, fue el emperador. El emperador asumió, en última instancia, la máxima responsabilidad. Y resulta triste comprobar que, por ejemplo, en los últimos 100 años, hemos tenido un agotamiento en mí absoluto del carácter. Ninguno de los políticos modernos. En esto soy enormemente pesimista. Creo que ninguno de los políticos actuales estaría dispuesto a aceptar una responsabilidad así. Preferirían ver arder la casa de su familia antes que asumir esta forma extrema de misión suicida política. Así que creo que eso es un poco... Pero de nuevo, ¿es teóricamente posible? Sí. ¿Debería ser teóricamente posible? Sí. Lo que hace falta es auténtico heroísmo y auténtico sacrificio. Un sacrificio simbólico, absoluto y real. ¿Y te refieres principalmente a... Estaría de acuerdo con tu afirmación si la aplicamos al occidente político, a los europeos y a los estadounidenses. Pero sí creo que el siglo XX nos mostró, al menos a mí, que también dentro, especialmente dentro de la Unión Soviética, hubo personas dispuestas a hacer eso. Y Gorbachev es uno de esos ejemplos. Alguien que dijo, hicimos cosas mal, tenemos que cambiar las cosas. Bueno, en realidad ese es un mal ejemplo, si quieres tenerlo en cuenta. Básicamente, el ejemplo de Gorbachev es que intentamos cambiar algo, pero como resultado solo sufrimos una guerra. Es decir, básicamente, las consecuencias de esas acciones fueron lo que dijo Vladimir Putin. Sufrimos la mayor tragedia geopolítica. Los rusos se convirtieron en el pueblo más dividido. Y se puede decir que la guerra que está ocurriendo actualmente es la consecuencia directa de la decisión del señor Gorbachev. Por ejemplo, porque la única forma en que habría existido una Ucrania, entre comillas, independiente, habría sido como Ucrania socialista, es decir, estando de hecho en el mismo estado que Rusia. En el momento en que esas dos entidades se separaron, la guerra se volvió, en cierto modo, inevitable a largo plazo. Así que en realidad no es un buen caso. Se puede decir que el liderazgo ruso es más capaz de sacrificarse, pero de nuevo, solo cuando cree que es lo correcto. Y eso era, creo, lo que Occidente no entiende de verdad. Es decir, el mayor activo que han perdido dentro de la mentalidad del gobierno ruso es precisamente este tipo de poder ético, de soberanía ética. Porque en los años 80, 90 y 2000 existía un enorme deseo de tener razón a ojos de Occidente. Había un enorme deseo de unirse. Sin embargo, ahora a Rusia no le importa realmente la opinión de Occidente, ni le importa cuál sea la opinión de estos vecinos, de estos geodrones, o básicamente apoderados. Y no se puede usar esto para manipular, porque la forma más fácil de... Hay que entender que en la ética ortodoxa existe esta especie de objetivo. No es una debilidad, es la mayor fortaleza. Pero tácticamente puede parecer como si fuéramos propensos a la autorreflexión. Tenemos tendencia a ir a confesar nuestros pecados. Por eso, si puedes convencerme de que estoy moralmente equivocado, de verdad puedes empujarme hacia un comportamiento autodestructivo, suicida, como ocurrió con la Unión Soviética, como ocurrió con Gorbachev. Bueno, Occidente ya no puede hacerlo. Occidente ya no tiene influencia moral en Rusia. Y creo que, por ejemplo, las autoridades occidentales no lo entienden realmente. Por eso creen sinceramente que funcionará. Solo tenemos que esperar hasta el 40º paquete de sanciones. Preguntas que intentan conseguir, desde su perspectiva, están ganando tiempo. Están ganando tiempo para que de una forma u otra Rusia siga necesitando nuestra aprobación moral. Y el precio de esa aprobación moral será la capitulación de los rusos y la rendición de los rusos. Esa es la lógica que hay detrás de una acción así. ¿Y por qué es posible? Porque somos nosotros, entre comillas, Occidente, quienes decidimos quién es bueno y quién es malo.
Esa es nuestra soberanía. Ese es nuestro principal capital político. That's our main political capital. ¿De dónde crees que viene? Y sé que esto sea demasiado lejos, pero ¿de dónde crees que viene? Porque estoy de acuerdo contigo. Solo me pregunto cómo hemos llegado a... ¿De dónde sale este complejo de superioridad? Enlightenment. It's clearly La Ilustración. La Ilustración. Está claro que es la Ilustración europea. Es una combinación del rápido desarrollo tecnológico desde el siglo XVI hasta, digamos, los siglos XVIII y XIX, cuando Europa era objetivamente la más poderosa. Pequeño continente que era bastante atrasado y no fue realmente el más importante durante la mayor parte de la historia global, porque históricamente, durante milenios, la civilización fue más bien un continente mediterráneo. Estaba en lo que hoy llamarías Grecia y en lo que hoy llamarías Siria, Palestina, Egipto, que tampoco eran, digamos, árabes. Ese es el centro de este mundo helenístico. Pero no es ahí donde está Occidente. Hay que entender que Occidente es una zona muy pequeña. Es, básicamente, el imperio de Carlomagno. Así son las fronteras de Occidente. Todo lo demás nunca ha sido verdaderamente occidental. Y esta zona vivió la filosofía de la Ilustración y la filosofía del racionalismo, lo que significaba que no hay límites éticos para que mis deseos dominen la materia. Es decir, esa es la naturaleza del racionalismo científico en términos de su filosofía política. Y sí, durante 400 años fue sin duda lo más grande, lo más dominante. De repente parecía un milagro. Y si llevas ganando 400 años y durante 400 años, derrotas a China con, 20 barcos, como hicieron los británicos en el siglo XIX, colonizas continentes, y Rusia en ese sentido es una especie de espina clavada. Russia in that sense is kind of a thorn. Why Russia becomes such a thorn in this story? ¿Por qué Rusia se convirtió en un obstáculo tan grande en esta historia? A pesar de que se parecen a nosotros, pueden hablar nuestro idioma, son blancos y están en el mismo continente. De alguna manera, obstaculizaron o destruyeron nuestro orden globalista. Destruyeron a Napoleón, destruyeron a Hitler, destruyeron muchas cosas y nunca llegaron a convertirse realmente en... No podemos confiar en ellos. Y por eso siempre han sido un gran obstáculo para esta especie de versión ilustrada, globalista y secularizada, incluso se podría decir del imperio de Carlomagno, combinado básicamente en algunas ideas de racionalismo y progresismo. Gracias. Quizá una última cosa, porque he tenido a un par de pensadores marxistas en mi canal. Y los marxistas rechazan el término globalismo, porque para ellos es una forma más débil de lo que llamarían imperialismo. Lo atribuyen no al deseo de crear un imperio, sino a la lógica capitalista, a cómo está construida la economía, a la búsqueda de rentas y demás, que necesariamente necesita expandirse. Y lo remontan a eso. ¿Es eso importante, de alguna manera, también para su análisis? ¿O su terminología sobre el globalismo se basa más bien en un planteamiento de tipo moralista? Sí, buena pregunta. Desde luego no uso estas palabras en el sentido marxista, para que quede claro. Cuando digo globalistas, me refiero más bien a un grupo de poder muy concreto. En mi visión del mundo, se les puede considerar de una forma u otra como los constructores de una torre de Babel. Y el fundamento puede ser distinto. Puede ser el progreso, puede ser la libertad, entre comillas, pueden ser los derechos, pero la idea es que es algo así como agnóstico. Así que preferiría usar la palabra agnóstico. Tienes esta concepción agnóstica que podemos convertir este mundo en un paraíso mediante un conocimiento especial, y nosotros custodiamos ese conocimiento. Y esa es una idea muy propia de la Ilustración, una idea central de la Ilustración, que en mi opinión sustenta cualquier forma de globalismo. De hecho, en mi opinión, el marxismo puede considerarse una forma de globalismo.
Tenemos un conocimiento verdadero llamado la dialéctica de la historia, que nos explica cómo funciona todo, cómo funcionan las clases. Sabemos cuál es el estado final de la historia, la unión de todos los proletarios. Y es una visión en que abarca el mundo entero. Así que puede decirse, en términos técnicos, que también es globalista. Así que el concepto de imperio merece conversación, pero mi opinión se puede malinterpretar profundamente. Because it's deeply misunderstood, in my opinion. So. I find this fascinating. Thank you very much. I mean, Es fascinante. Muchísimas gracias. Quiero decir, ni siquiera hemos llegado a acercarnos a algo completo, pero me resulta realmente fascinante conocer tu opinión y ver cómo concibes la cuestión central. ¿Crees que hemos cubierto la visión general? ¿Hay algo que hayamos dejado fuera y que aún te gustaría compartir? Algo como, mira, esto también es realmente esencial. Look, this is also like really essential. I just want to bring one example for your audience. Solo quiero poner un ejemplo para su audiencia, porque usted suele hacerles a sus invitados esta pregunta: ¿cómo terminará esto? ¿Cómo irá todo? ¿Y qué está pasando? Y quería explicarles, en mi opinión, lo que está ocurriendo dentro de la toma de decisiones rusa. Así que podría ser útil. Y puede que lo veamos. ¿Quién sabe? Quizá la próxima vez que hablemos podamos comprobar si ha funcionado o no. En mi opinión, el objetivo de los responsables de la toma de decisiones en Rusia no ha cambiado realmente desde principios de 2022. Querían lo que ellos llamarían seguridad en sus fronteras occidentales. Querían que desde el territorio de Ucrania nunca pudiera llegar peligro al territorio de Rusia, a la población rusa. Y lo siguen queriendo. Lo que está cambiando es que, si en 2022 pensaban ingenuamente que eso era posible mediante un acuerdo con Ucrania, un acuerdo con Occidente, ahora cada vez más de ellos aceptan, a regañadientes y quizá con cierto resentimiento, que la única manera de lograr ese objetivo inicial es resolver el problema ucraniano. Por desgracia, la única manera de que Rusia se asegure de que no habrá peligro desde ese territorio es tener el control sobre él, de una forma u otra. Pero así se puede ver por qué es importante entender el simbolismo en el fondo, de dónde viene. Para ustedes podría parecer, siempre quisieron quedarse con ello. E incluso podrían decir, por ejemplo, que uno de ustedes recibe, ya saben, un te lo dije hace 20 años, ¿lo ves? Se lo quedaron. Eso era lo que siempre querían. Y una misma decisión, un mismo resultado, puede ser en realidad consecuencia de una imagen simbólica muy distinta. Y esa, creo, es una verdadera tragedia de los asuntos internacionales para quienes querrían que fueran más pacíficos. Así que una profecía autocumplida. Exactamente eso es lo que está ocurriendo. Es la historia de una profecía autocumplida. Y para entender por qué este escenario sigue siendo el más probable, basta con mirar hoy mismo la lista de supuestas alternativas a Zelensky que son populares en Ucrania. Gente como Fedorov, Budanov, Drapati, Syrskyi o Zaluzhny. Y ninguno de ellos, está dispuesto. Es decir, ni siquiera dentro de esa imagen imaginaria existe, para ninguno de ellos, una Ucrania desde la que no haya amenaza para Rusia. No. Para ninguno de ellos, sencillamente, eso no existe. Y por eso nunca aceptarán algo así. Y si nunca lo aceptan, entonces para lograr ese objetivo inicial, que al mismo tiempo puede ser muy limitado, pero también potencialmente enorme, de establecer su propia seguridad de la manera en que, digamos, ellos la entienden, seguirán avanzando y avanzando y avanzando hasta llegar a un cierto límite. Y eso es lo que creo que está ocurriendo. Por eso creo que todos los intentos, entre comillas, de congelar el conflicto o de lograr la paz fracasarán, porque sencillamente no abordan la preocupación central de Rusia. Y el problema es que resulta imposible abordar la preocupación fundamental de Rusia sin ese control sobre el territorio, de una forma u otra. Y si miran lo que dice Europa, lo que dice Ucrania, lo ven con mucha claridad. Está clarísimo, y es imposible satisfacer ese deseo inicial de la Federación Rusa. Eso es todo.
To me, it's Para mí, en realidad es relativamente sencillo. as long as Mientras Occidente conciba la seguridad en términos de disuasión, no lo conseguirá, porque tendrá que amenazar constantemente a Rusia. Y lo único que Rusia no quiere es que la amenacen. one thing that Russia doesn't want is to be threatened. So as long as Europe, Yeah, but the problem, you see, but you can't. Sí, pero el problema clave ni siquiera es Occidente. Sinceramente, incluso Occidente puede decir que no, rotundamente. Esa es la parte más trágica. Digamos que los rusos podrían aceptar potencialmente una congelación del conflicto con Occidente. Esa es en realidad la verdadera tragedia. No puede lograr una congelación con Ucrania. Esa es la cuestión clave. En el fondo eso es lo que quiero decir. Ningún político ucraniano estaría dispuesto a dejar de perseguir, a aceptar la neutralidad del Estado ucraniano, a desmilitarizarse, a restaurar los derechos de la Iglesia rusa, a restaurar los derechos de los rusos, a restaurar los derechos de los rusohablantes. Y los nacionalistas ucranianos son muy claros al respecto. Y también hay que entenderlo desde su perspectiva, desde su relato. Y ese relato es muy sencillo. Si hacemos todo esto, ¿en qué nos diferenciamos de los rusos? Entonces no hay ucranianos. Si Ucrania no es hostil a Rusia, en la práctica pasará a formar parte de Rusia. it will become effectively part of Russia. And they are correct, because historically speaking, it Y is tienen razón, porque históricamente hablando, es la misma gente. Belgorod y Kharkov se construyeron bajo el mismo zar, dentro del mismo proceso. Todo este territorio se desarrolló dentro de la misma unidad histórica. Así que si no estás constantemente, desde una perspectiva nacionalista ucraniana, luchando contra Rusia, esa es la única manera de preservar Ucrania, de preservar el espíritu de Ucrania. Esa es una parte muy importante de la historia de la que muy poca gente habla. Y al liderazgo ruso le llevó muchísimo tiempo, y sigue siendo un proceso enorme, creo que todavía está en transición, entender que no puede existir una Ucrania pacífica, neutral y amistosa con Rusia. Simplemente no es posible, porque la lógica inherente del Estado, de esta ideología, es antirrusa. Que el nacionalismo ucraniano deje de ser antirruso significa morir. Fieravad significa ser nervios nationalism. That's kind of But okay, and we De acuerdo, y tenemos que dejarlo aquí, porque hemos llegado a una hora. Pero tenemos que volver a hablar de esto, porque están estos ejemplos. Georgia, por ejemplo. Georgia se apartó de ese asunto. away from that one. but you never very good one. It's a quick difference. Georgia. Muy bien, es una gran diferencia. Georgia tiene su propia iglesia, y eso está muy claro. No tienes ningún problema para distinguir lo georgiano de lo ruso. Con los ucranianos, lo único que los diferencia es la ideología. Quiero decir, no hay, es el mismo idioma. Perdón, históricamente hablando, es el mismo destino histórico para la mayor parte del territorio. De nuevo, todo el sur y el este de Ucrania, hasta el siglo XVIII, hasta que los rusos, podríamos decir, lo colonizaron, no vivía nadie allí. Era un campo salvaje, con estepas y tártaros, y no existía nada parecido a una estatalidad ucraniana. No existía nada parecido a una identidad ucraniana. Y puedes profundizar en la historia y ver que es un problema. Esa es la diferencia con los georgianos. Ellos tienen su propia esencia, si quieres expresarlo así, a la que pueden recurrir. Y para ellos, sí, es una elección ser hostiles o no ser hostiles. Yes, it's the choice to be hostile or not to be hostile, but for them it's not killing Georgian to Pero say, para ellos no resulta doloroso decir que no son rusos. Sí, él es claramente georgiano y no hay ningún problema. Para los ucranianos esta opción sencillamente no existe, porque en el momento, porque ¿sabe cuál es el título del libro del primer presidente ucraniano, Kuchma? Ucrania no es Rusia. El problema es su identidad. Exactamente, no es Rusia. No hay nada positivo en esa identidad. Pero esa es, en cierto modo, la idea rusa. Y la exigencia rusa a Ucrania es la exigencia anti-Rusia. stop being anti-Russia. And that's the demand. Exigimos que renunciéis a vuestro derecho a existir. En la práctica, así es como ucranianos. Ukrainian, yeah, because Sí, porque mi única razón de ser es no ser tú. Bueno, ya se ve que esto está condenado al fracaso en la práctica, históricamente hablando. effectively, historically speaking. Thank you, Pavel. I mean, I'm always Gracias, Pavel. Quiero decir, siempre me alegra cuando acabamos llegando a la inevitabilidad de la tragedia. Siempre intento agarrarme a un clavo ardiendo,
y encontrar algo positivo, pero a veces es más importante ser realista que un optimista sin remedio. Pavel, quienes quieran encontrar tu trabajo, ¿a dónde deberían ir? Especialmente en inglés, quienes nos escuchan en inglés. Bueno, hace poco abrimos un canal en inglés, así que podéis encontrarlo en los enlaces de abajo. Trata menos de geopolítica y más de simbolismo. Así que si os interesan las cuestiones del simbolismo y la realidad simbólica, entrad y suscribíos. Habrá más contenido próximamente. Ahora mismo estoy grabando varias series de entrevistas. Y si siguen lo que ocurre en Rusia, basta con buscar mi nombre en Google, en ruso, y encontrar un canal de Telegram y canales de YouTube. No es tan difícil. Ahí es donde estoy principalmente. Y me enviarás los enlaces que debo poner en la descripción. Los publicaré abajo y así podréis encontrarlos y hacer clic en ellos. Y dicho esto, Pavel Shalin, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchísimas gracias.